Hace 2 semanas sucedió algo que aún me cuesta procesar. Siempre he detestado a casi todos mis vecinos, pero esto fue diferente. Acabo de salir de la universidad, y aunque vivir solo me otorga una sensación de libertad, también tiene su costo. Mi presupuesto solo me permite alquilar en una zona bastante mala, rodeado de personas que hacen que la tranquilidad sea un lujo inalcanzable. Por un lado, tengo vecinos que mantienen la música a todo volumen hasta altas horas de la noche, y por el otro, están ellas. Dos mujeres que, francamente, siempre me han puesto los pelos de punta. La mayor, de unos 60 años, no es exactamente lo que llamarías amigable. De hecho, parece que su salud mental está bastante deteriorada. La otra es una mujer más joven con una discapacidad mental severa. Nunca he entendido bien la relación entre ellas, pero lo que sí sé es que son las personas más perturbadoras que he conocido en mi vida. A menudo me encontraba sentado en el porche, observando la casa de al lado. Más de una vez vi cómo la mujer mayor sujetaba a la más joven, que se mecía violentamente hacia adelante y hacia atrás, gritando de forma incontrolable y haciendo sonidos extraños que erizaban la piel. En ocasiones, sus ojos se posaban en mí. Entonces, la mujer más joven me señalaba con un dedo tembloroso y susurraba algo incomprensible a su acompañante. Esos momentos siempre me dejaban una sensación de incomodidad tan profunda que me obligaban a entrar a mi casa apresuradamente. Pero nada comparado con lo que sucedió aquella noche. Era una noche como cualquier otra, o eso creía. Me fui a la cama temprano, ya que tenía que trabajar al día siguiente, pero el escándalo proveniente de la casa de al lado era diferente esta vez. Los gritos de la mujer más joven eran más agudos, desesperados, mientras la mayor le respondía con gritos de su propia frustración. Aquella rabieta duró más de 1 hora. Mi paciencia se agotó. Salí decidido y golpeé la puerta con fuerza. La mujer mayor me abrió de inmediato, con una expresión que solo puedo describir como puro odio. ¿Qué demonios quieres?, gruñó. Con la mayor educación que pude reunir, le pedí que, por favor, bajaran el ruido. En respuesta, levantó una ceja, su boca se torció en una mueca despectiva, y justo entonces, la mujer más joven apareció detrás de ella. ¿Cómo te atreves?, gritaba una y otra vez, con los ojos fijos en mí. La mayor la sujetó antes de que se lanzara hacia mí, y luego, sin decir una palabra más, me cerró la puerta en la cara. No sabía qué diablos había pasado, pero la sensación de peligro inminente me dejó el cuerpo tenso. Finalmente, todo se calmó y me fui a la cama, derrotado, pero al menos había silencio. Pude dormir, hasta que desperté de golpe. Algo me arrancó del sueño, pero no sabía qué. Miré el reloj, las 3 de la mañana. Me dejé caer de nuevo en la almohada, pero entonces lo escuché, un ruido. Parecía provenir de la planta baja. Me incorporé en la cama, esperando algún otro sonido. Nada. Convenciéndome de que lo había imaginado, volví a acostarme. Apenas habían pasado 20 minutos cuando me desperté otra vez, pero esta vez con una sensación de pánico ahogándome. Algo andaba mal. Permanecí en la oscuridad, conteniendo la respiración, hasta que lo escuché claramente. Era un ruido suave, casi imperceptible, como si algo estuviera raspando el suelo. Busqué a tientas mi teléfono en la mesita de noche, pero me negué a encender la luz. Mi corazón latía a toda velocidad mientras escudriñaba la habitación en busca de cualquier sombra fuera de lugar. Y entonces lo vi. Al borde de la cama, en la penumbra, había algo. Un círculo oscuro se asomaba justo donde la madera de la cama se unía con la pared. Cuando levanté el teléfono y lo apunté hacia esa sombra, la luz reveló su rostro. Era ella, la mujer trastornada de al lado, agazapada como un animal. Gritó. Un sonido desgarrador, casi inhumano, que llenó toda la habitación. Era como si el aire mismo se hubiera convertido en gritos. Yo también grité, sin saber cómo mi cuerpo se movió por pura desesperación. Tropecé al correr hacia la puerta,
pero me levanté lo suficientemente rápido para cerrarla de golpe detrás de mí. Escuché sus pasos detrás, golpeando el suelo con furia mientras gritaba palabras incoherentes. Corrí escaleras abajo y bloqueé la puerta que daba al piso superior. El sonido de sus golpes contra la madera llenaba la casa, su voz estridente y desesperada. Con las manos temblorosas, llamé a la policía, rogando que llegaran antes de que la puerta cediera. Cuando la policía finalmente llegó, salí tambaleándome a explicar lo que había pasado. La mujer mayor apareció poco después, suplicando a los oficiales que no se llevaran a la joven, pero ellos insistieron en que no había otra opción. Antes de irse, uno de los policías me preguntó si quería presentar cargos. Y en ese momento, la mujer mayor me lanzó una mirada tan oscura, tan cargada de odio, que me dejó helado. Opté por no hacerlo. No obstante, su mirada seguía clavada en mí, tan intensa que sentí que me atravesaba el alma. Vi cómo los oficiales se llevaban a la mujer trastornada, mientras la mayor se dirigía a su casa con esa misma mirada fija en mí. 5 minutos después, la vi subirse a su coche y desaparecer en la oscuridad. Ahora, esas dos siguen viviendo al lado. No pasa un día en que no considere seriamente mudarme. No solo por el odio palpable que emana la mujer mayor, sino porque, después de aquella noche, estoy convencido de que su compañera no es solo una amenaza latente, sino algo más, algo verdaderamente peligroso. Me encuentro en una situación que me tiene al borde, y honestamente, no sé cómo manejarla. Permíteme empezar desde el principio. Hace 5 años, nuestro vecino de al lado, Carlos, nos informó con la voz rota de que su hijo de 14 años había desaparecido. Lo reportó a la policía, y pronto las noticias de su desaparición inundaron todos los medios. Mi esposa y yo estábamos devastados por lo que le había sucedido a su familia, y nos ofrecimos a ayudar en lo que fuera necesario. Con el paso del tiempo, y sin noticias, todos fuimos aceptando en silencio lo peor. Nunca tuve el valor de preguntarle a Carlos si habían encontrado el cuerpo de su hijo, y creo que mi esposa tampoco se atrevió. A veces, Carlos y Catalina, su esposa, nos invitaban a hacer parrilladas en los meses más cálidos, pero ambos habían cambiado para siempre. Catalina se había vuelto una mujer callada, como si le hubiesen arrebatado algo más que su hijo. Carlos, por su parte, se mostraba cada vez más torpe y nervioso. Sus sonrisas eran forzadas, y sus ojos siempre parecían estar en otra parte. Avancemos a la semana pasada. Mientras sacaba la basura, Carlos se me acercó de repente y me pidió prestada una pala. Sin dudarlo, fui a buscar la mejor que tenía en el cobertizo. No pregunté para qué la quería. Me dio las gracias y me dijo que solo iba a hacer unos trabajos en su patio trasero, y que me la devolvería al día siguiente. Sin embargo, lo que ocurrió después me ha dejado completamente perturbado. Subí al dormitorio poco después, y desde la ventana, pude ver a Carlos cavando un agujero enorme en su jardín. Parecía estar luchando con la pala, su cuerpo ya no respondía con la misma energía de antes. Tuve el impulso de salir y ayudarle. Tomé mi segunda pala y crucé hacia su patio trasero. Cuando lo llamé por su nombre, levantó la vista rápidamente, y en un parpadeo dejó caer la pala y corrió hacia mí, con una desesperación en sus ojos que nunca había visto antes. No, Tomás, no necesito ayuda. Por favor, vete, me dijo. Su tono era tan áspero que me dejó perplejo. No entendía su reacción. Le pregunté qué pasaba, pero no me respondió, solo repitió, señalando la puerta como si yo fuera un intruso, vete. Confundido y molesto por su comportamiento, me fui en silencio. Desde la ventana, seguí observando cómo Carlos continuaba cavando. Su mirada se desviaba de vez en cuando hacia las casas vecinas, como asegurándose de que nadie lo estuviera viendo. Justo cuando nuestros ojos se cruzaron, me aparté bruscamente, fingiendo desinterés. Sabía que estaba tramando algo, y yo estaba decidido a descubrir qué. Esa noche,
Me despertó el sonido familiar de una pala golpeando la tierra. Miré el reloj, era la 1:30 de la madrugada. Me levanté con cautela y desde la ventana solo pude ver sombras moverse en su patio. Decidí salir y espiar por la cerca. Lo que vi me heló la sangre. A la luz de la luna, pude distinguir un trozo de bolsa de basura negra sobresaliendo del agujero que estaba cavando. En ese momento, una sensación de urgencia y miedo se apoderó de mí. Miré hacia la puerta de su casa, y luego volví a mirar la bolsa. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué había ahí dentro? Sentí el impulso de acercarme y descubrirlo, pero algo me detuvo. Decidí retroceder y regresar a mi casa antes de que Carlos saliera de nuevo. Lo hice en el último segundo, porque apenas unos momentos después, él volvió afuera. Pero esta vez no para seguir cavando. Desapareció del patio sin dejar rastro. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue mirar hacia su jardín. El agujero estaba cubierto. No había rastro de la bolsa, ni del agujero. Todo parecía normal. Demasiado normal. Y algo más llamó mi atención, su camioneta no estaba en su estacionamiento, sino en la calle, como si hubiese tenido que salir a toda prisa en medio de la noche. No sé qué pasó mientras yo dormía, pero no dejo de pensar en lo que vi. ¿Era su hijo lo que estaba enterrado en ese agujero? ¿Carlos lo desenterró para deshacerse de él? No tengo respuestas, solo una creciente paranoia que no me deja dormir. Todo esto me carcome. No se lo he contado a nadie, ni siquiera a mi esposa. Pero estoy aterrorizado. Carlos no ha devuelto la pala, y no voy a pedírsela. Desde entonces, me ha estado evitando, como si supiera que sospecho de él. Ayer, ocurrió algo que hizo que el miedo en mí se transformara en pánico. Mientras miraba por la ventana hacia su casa, lo vi en una de sus ventanas, observándome fijamente. Cuando nuestros ojos se encontraron, cerró las persianas de golpe. No sé qué hacer. Estoy atrapado en una pesadilla y el temor de que Carlos haya hecho algo horrible me consume. Todo lo que sé es que cada vez que pienso en él, una sensación de peligro me invade. He vivido en 3 casas en mi vida, 2 con mi familia y la actual donde vivo solo. Pasamos los primeros 15 años de mi vida en la primera casa y los siguientes 7 en la segunda, antes de mudarme a mi hogar actual. Esta experiencia ocurrió en mi primera casa cuando tenía 15 años, pocos meses antes de que mi familia se mudara. No recuerdo que mi familia haya sido muy cercana a los vecinos. De hecho, 2 chicos, Eric y Todd, vivían al lado con su papá, y mi hermano y yo solo habíamos hablado con ellos 1 o 2 veces en toda nuestra vida, por extraño que parezca, aunque sabíamos sus nombres. Un día, mi hermano, que es 5 años menor que yo, y yo estábamos jugando baloncesto en la entrada de la casa. Fue entonces cuando uno de los chicos de al lado, Todd, salió y se acercó a nosotros, iniciando una conversación. No recuerdo exactamente lo que nos dijimos, pero sí recuerdo que lo primero que nos preguntó fue si era cierto que nos mudábamos. Como hermano mayor, yo era quien más hablaba, si no el único. Todd debía de tener mi misma edad, aunque nunca se lo pregunté. Al final de la conversación, me invitó a ir con él y su hermano a disparar rifles de balinés al río en el bosque al final del camino al día siguiente. Acepté, ya que era fin de semana y no tenía nada que hacer. Mi hermano pequeño preguntó si podía ir en el último segundo, sin asumir que estaba automáticamente invitado también. Todd dijo que sí y se fue. Al final del día siguiente, alrededor de 1 hora antes del anochecer, Eric y Todd tocaron el timbre. Nos apresuramos a abrir la puerta porque nuestros padres no sabían que íbamos a disparar rifles de balinés. Caminar por la acera con Todd y Eric vestidos con ropa de camuflaje y cargando una mochila llena de rifles de balinés era realmente extraño. La seriedad que estos dos mostraban nos resultaba muy rara a mi hermano y a mí, y cruzamos miradas un par de veces aguantándonos la risa.
Llegamos al bosque después de haber intercambiado muy pocas palabras. Ya me daba cuenta de que estos dos eran chicos de pocas palabras. Quizá por eso no los habíamos conocido oficialmente hasta ese momento. Todd dejó caer la mochila al suelo y la abrió, mientras Eric partía una rama de un árbol con agresividad y la lanzaba al río. Mi hermano y yo volvimos a mirarnos, esta vez sin encontrar la gracia. Todd sacó un par de armas y nos las entregó a mí y a mi hermano, y fue entonces cuando soltó la bomba y nos dijo que eran armas reales. Eric cogió un arma cargada de la mochila y empezó a disparar a los árboles del otro lado del río. Cuando me di cuenta de que no estaba bromeando con lo de las armas reales, me invadió una mezcla de rabia y confusión. Le quité el arma a mi hermano de las manos y las volví a meter en la mochila. Les dije que no nos sentíamos cómodos con aquello y que nos teníamos que ir. Eric dejó de disparar y ambos nos miraron con expresiones que parecían enfadadas. Uno de los dos chicos nos gritó una palabrota mientras nos alejábamos. Siempre tuve la sensación de que esos dos eran mala gente, pero aquello lo confirmaba. Le dije a mi hermano que no les volviera a hablar mientras viviéramos allí. Esa noche, en la mesa, les dijimos a nuestros padres que eran chicos muy raros, pero no mencionamos lo de las armas. Esa noche me desperté con una ráfaga de aire frío en la cara. Mi ventana estaba completamente abierta. Sentí algo duro presionando contra mi nuca mientras miraba por la ventana y alguien detrás de mí decía, "No te muevas". Por alguna razón, no grité ni salté, simplemente me quedé tranquilo. Pude comprender lo que estaba pasando con sorprendente rapidez. Oí la voz de Todd susurrando detrás de mi cabeza. Me dijo que si alguna vez le contaba a alguien, especialmente a su padre, lo de las armas o la visita, volvería y nos mataría a mí y a toda mi familia. Respondí con voz baja y temblorosa, "Está bien". Me empujó la cabeza con su arma antes de salir por la ventana. Todas las noches a partir de entonces, durante meses, veía a Todd y a Eric en una ventana de su casa, mirando a la habitación de mi hermano o a la mía. Su comportamiento se volvió cada vez más extraño a medida que se acercaba la fecha de nuestra mudanza. Justo una semana antes de que nos mudáramos, me tiraron una piedra a la ventana una noche, como a la 1 de la madrugada. Abrí la ventana y vi a Todd apuntando con una pistola a la ventana, y sintiendo que estaba a punto de morir, me tiré al suelo, solo para oír a los dos chicos reírse a carcajadas. Oí a uno de ellos referirse a mí como un jodido retrasado. Hubo otros 2 casos esa semana en los que los dos acosaron a mi hermano o a mí, y al final, no podía pensar en un mejor momento para que nos hubiéramos mudado y salido de allí. Después de todos estos años, ni mi hermano ni yo le hemos contado a nadie nada sobre los chicos o sus amenazas. Todo lo que sé es que esos dos chicos eran un problema, y que fue una suerte que nos fuéramos de allí cuando lo hicimos.